La Voz del Derecho presenta Foro Penal. Conduce Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho. En La Voz del Derecho con Foro Penal, para el día de hoy vamos a continuar hablando con la profesora Nidia Navarro Cabrer, quien es abogada y académica, especialista en magíster en Derecho Penal, quien ejerce en Puerto Rico y en los Estados Unidos, y que ha sido su deseo continuar colaborándonos en esta emisión. De nuevo, doctor Daniel Argacha Torres, gracias por la constante participación y apoyo en Foro Penal de la Voz del Derecho, y de igual manera para la doctora Carolina Gutiérrez de Piñez. Hoy vamos a seguir con el abordaje de aquellos aspectos relacionados con el interrogatorio, pero particularmente sobre cómo debe abordarse el interrogatorio del testigo perito. La prueba pericial tal vez es una de las pruebas más importantes dentro de todo procesamiento. En materia de pruebas, pues tenemos las pruebas documentales, las pruebas testimoniales, el propio indicio, pero la prueba pericial tal vez le da al juzgador una mayor posibilidad de apreciación respecto de los aspectos que es necesario que conozca el mismo para la decisión final que ha de adoptar, particularmente en materia penal, cuando está en juego la libertad de una persona. Entonces, por eso es tan importante el abordaje del peritaje y en concreto del testimonio del perito. Nuestra legislación lo reglamenta, lo regula en la ley 906 de 2004, en su artículo 405 y siguientes, cuando se establece la prueba pericial como elemento indispensable dentro de la práctica probatoria, y determina que cuando se requiere escuchar al perito como testigo, pues debe existir una base de opinión pericial, tal como lo consigna el artículo 415 de la ley 906 de 2004. Ese artículo 415 reza de la siguiente manera. Dice: toda declaración de perito deberá estar precedida de un informe resumido en donde se exprese la base de la opinión pedida por la parte que propuso la práctica de la prueba. Dicho informe deberá ser puesto en conocimiento de las demás partes al menos con 5 días de anticipación a la celebración de la audiencia pública en donde se recepcionará la peritación, sin perjuicio de lo establecido en este código sobre el descubrimiento de la prueba. En ningún caso, el informe de que trata este artículo será admisible como evidencia si el perito no declara oralmente en el juicio. Entonces, esto hace que sea totalmente indispensable la escucha del perito en el desarrollo de la audiencia del juicio oral. Pero ese informe base de opinión pericial puede en algún momento no corresponder a lo que el perito diga si no se aborda el perito con la técnica y con la precisión que corresponde. Entonces yo creo que sí es importante mirar, doctora Nilda, cómo es el abordaje del testigo perito en Puerto Rico y en los Estados Unidos, si en Colombia estamos abordando el perito testigo con el rigor que corresponde y con la técnica que debe ser precisamente para que pueda esa base de opinión pericial tener la validez correspondiente dentro de las pruebas que se aporten en el juicio. Primero, saludos nuevamente y gracias por tenerme aquí. Sí, aclaro que yo no soy experta en derecho penal. Mi área de expertise es procedimiento civil, derecho civil, comercial, laboral, pero me he dedicado a través de los años a enseñar técnicas y destrezas de litigación oral, que están basadas principalmente en las disposiciones de las reglas de evidencia, que en Puerto Rico y los Estados Unidos son las mismas
para el procedimiento civil y para el procedimiento criminal. Por eso es que, por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, en el programa graduado de maestría del LLM, yo soy la que imparto el curso en el LLM de penal, el curso de interrogatorio directo y contrainterrogatorio, por las destrezas y las técnicas. Y ciertamente el área pericial que usted trae a colación es de las áreas más interesantes y más retantes que enfrentamos los abogados y las abogadas. En Puerto Rico, el testimonio pericial, cuando vamos a hablar de la prueba pericial, tenemos que comenzar hablando de lo que disponen las reglas de evidencia. En particular, la regla que nos dice que cuando el conocimiento científico, estoy leyendo las reglas, científico, técnico o especializado, sea de ayuda para la juzgadora o el juzgador poder entender la prueba o determinar un hecho en controversia, una persona capacitada como perita, conforme a lo que disponen las reglas, podrá testificar en forma de opiniones y otra manera. Eso es lo primero que nos dice la regla. Si es que tenemos que, en primer término, asegurarnos de que ese testimonio que el perito va a ofrecer es de ayuda, va a ser de ayuda a ese juez, a esa juez, para entender la prueba o para determinar un hecho en controversia. Y tenemos también que asegurarnos que el perito en cuestión está capacitado en esa área de expertise para declarar como perito. Para declarar como perito no hay que tener estudios universitarios necesariamente, ni grados profesionales, porque la regla que habla de cómo se califica a alguien como perito nos dice que toda persona está calificada para declarar como testigo pericial si posee especial conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o instrucción para calificarla como experta en esa área. Es decir, puede ser el PhD graduado de la mejor universidad, premio Nobel, fantástico, pero también podría ser un mecánico que por su experiencia y su trabajo ha adquirido un peritaje en aspectos de mecánica. Es importante que el tema en el que vaya a declarar esa persona sea propio de peritaje. Es decir, como ya vimos, el requisito de que sea de ayuda al jugador. Les voy a dar dos ejemplos sencillos con relación a eso que nos ayudan a entender bien. Si en un caso, sea penal o sea civil, una de las partes anunciase, yo quiero traer como perito a fulano de tal, Walter Mercado, que era un astrólogo famoso que ya falleció, puertorriqueño, a lo mejor han oído de él, a testificar como astrólogo perito que como el acusado es, su signo zodiacal es Géminis, pues los astros lo inclinan a tener más probabilidad de cometer un delito. Eso, aunque la persona sea sumamente experto en astrología, eso no es un campo apropiado para el peritaje. Suena ridículo el ejemplo, pero si vemos uno no tan ridículo, lo entendemos mejor. Si en un caso laboral se quisiera traer de perito a una doctora PhD de las mejores universidades, libros publicados, para explicarle al tribunal si el ambiente en el trabajo laboral, si los chistes que se hacían en ese trabajo eran o no apropiados, eran o no discriminatorios, la jurisprudencia ha establecido que no, a pesar de que es un perito capacitadísimo en sociología, digamos, no es un área que el juez necesite peritaje para entender si un chiste es o no apropiado. No se va a permitir ese tipo de peritaje, con ciertas excepciones. Así que tenemos ese primer requisito. Lo otro importante que nos aportan las reglas de evidencia es que nos dicen que hay una diferencia enorme entre las reglas federales, las que están vigentes en los tribunales federales de los Estados Unidos, y la local de Puerto Rico y de algunos estados. La regla dispone que el valor probatorio del testimonio pericial, entre otras cosas, va a depender de, primero, si el testimonio está basado en hechos o información suficiente. Segundo, si el testimonio es producto de principios o métodos confiables. Y tercero, si la persona testigo, el perito, aplicó esos principios y métodos de manera confiable a los hechos del caso. Y por último, si el principio subyacente al testimonio ha sido generalmente aceptado en la comunidad científica. Fíjense que nuestra regla nos habla de que de eso depende el valor probatorio. Sin embargo, la federal no lo pone así. En las reglas federales es para poder declarar como testigo, tiene que poder cumplir con esto. Son dos
y hay una razón histórica, ¿verdad? Porque eso es así, pero no vale la pena entrar en el detalle. Así que eso que yo señalo de requisito en Tribunal Federal, de lo que depende del valor probatorio para la prueba pericial en nuestros tribunales, esos elementos son esenciales cuando el perito se está preparando, cuando estamos ayudando a preparar al perito y cuando estamos pensando, desarrollando cómo vamos a hacerle el directo a nuestro perito y cómo vamos a enfocar el contrainterrogatorio del perito contrario. También la regla que leí indica que el valor probatorio de la prueba pericial depende también de las credenciales y calificaciones del perito y de la parcialidad o imparcialidad que tenga. Esos dos elementos ya tienen que ver con el perito en sí. Así que es dentro de ese marco que está en las reglas de evidencia que tenemos que enfocar lo que es la prueba pericial y cómo nos vamos a preparar para que sea efectiva. Además, hay unas reglas, ¿verdad?, que ustedes conocen, procesales, donde quien es testigo de hecho, dispone las reglas de evidencia, no puede declarar en forma de opinión o inferencia, salvo que sean aquellas basadas en su propio personal, en lo que percibe por su sentido, ¿verdad? Mientras que el perito sí puede opinar. Y puede opinar a base de información que recibió hasta en el mismo juicio, a base de información que leyó en documentos, ¿verdad? Y de ahí es que viene que cuando yo a un lego, a quien no es un perito, le pregunto, opine tal y tal cosa, ¿qué hubiera pasado si? El abogado de la otra parte se levanta y objeta por especulativo, porque no es perito y se le está pidiendo que opine. Al perito, sin embargo, sí le podemos y le debemos pedir opinión y le podemos pedir que asuma, que presuma hechos, doctor, si en vez de haberle dado tal medicamento se le hubiera dado tal otro, en su opinión profesional, ¿qué hubiera pasado? Si eso lo puedo hacer al perito, no se lo puedo preguntar a un laico. Así que hay unas diferencias bien grandes y están ancladas realmente en lo que son las disposiciones de las reglas de evidencia en cuanto a prueba pericial. Sí, efectivamente. Digamos que esa es una dificultad en Colombia frente a la exigencia normativa en lo que tiene que ver con el perito, con el testigo perito. La doctora Carolina, en el programa anterior, nos comentaba sobre una preocupación respecto al abordaje de cuándo estamos realmente frente a un testigo experto y cuándo estamos frente a un testigo perito, digamos, por el grado de conocimiento que tiene el mismo y tal vez por la forma en que se solicita su participación dentro del proceso. Yo quisiera que la doctora Carolina nos ampliara esa preocupación, aprovechando la colaboración que la profesora Nilda nos está dando en aras de dilucidar y aclarar todos estos temas y todos estos aspectos que de una u otra forma coinciden con la práctica en Puerto Rico y en los Estados Unidos y que en nuestro medio jurídico muchas veces genera dificultades. Doctora Carolina. Bueno, yo quiero hacer como un resumen de varios puntos que creo que son importantes, porque nosotros muchas de las cosas, y ustedes me dirán, doctor Daniel, que ustedes son más expertos, pero sé que mucho de lo que nosotros hacemos en pericias y, por ejemplo, en testimonio, lo trajimos de Puerto Rico. O sea, nosotros copiamos cosas del modelo de Puerto Rico, y por eso en algunas cosas nos parecemos, no estamos tan distantes, pero hemos tenido que construir como nuestro propio sistema de acuerdo a la experiencia. Entonces, por ejemplo, yo alguna vez leí en algún texto, y en eso, doctora Nilda, quiero que tú nos lo ayudes a aclarar. Sé que en alguna parte yo leí, por ejemplo, que en Estados Unidos el testigo experto iba a dar su opinión y el perito también daba su opinión, pero basado en un análisis, digamos, de la evidencia, mientras que el testigo experto daba como su opinión sobre un tema particular que se estuviera abordando. Por ejemplo, yo hablo como perito sobre una persona que presuntamente tiene un trastorno mental y que yo evalué, mientras que el testigo experto iría a hablar sobre, por ejemplo, el trastorno mental en general. Una cosa así. En Colombia, el testigo experto es un testigo que presenció unos hechos,
pero que por su experticia, así lo ha dicho la Corte, por su experticia va a juicio a hablar sobre lo que vio, pero puede además decir algo frente a lo que vio, decir algo puntualmente sobre su apreciación como experto, pero únicamente sobre lo que vio. Por ejemplo, vio a alguien llorando, y entonces él como testigo experto siendo psicólogo puede decir que esas lágrimas corresponden a una depresión. Estoy diciendo una cosa muy superficial, pero para que se entienda un poco el tema. Ahora, ¿qué pasa cuando en Colombia va un testigo que presenció algo, que es experto, un psicólogo que hizo la terapia de un paciente o un psiquiatra que hizo una terapia y un perito que hizo una evaluación puntual sobre un aspecto particular de la relación de esta persona con los hechos? Creo que para mí serían tres figuras diferentes y a veces no se tiene la claridad y a los tres a veces se le confunde como testigo perito. No sé, porque creo que ese debate no lo hemos dado en tanta profundidad, si eso sea así. Lo otro, en Colombia no solamente es lo que importa lo que dice el 417 sobre, digamos, cómo interrogar al perito, o quién es perito, que está en el artículo anterior, o los dos anteriores, no me acuerdo en este momento el número que Sergio lo acaba de mencionar, pero, y eso es muy limitado, pero aquí es muy importante porque aunque nuestro sistema no es un common law como en Estados Unidos, realmente se ha construido, y el doctor Daniel me dirá si es así o no, a partir también de la jurisprudencia. O sea, se supone que aquí no es tan fuerte, pero realmente mucho de lo que dice la Corte es lo que terminamos haciendo, aunque nuestro sistema entiendo que no está basado tanto en la jurisprudencia. Entonces, la regla de la Corte, de las Cortes, ha dicho otras cosas sumándole a lo que es el perito, a lo que puede hacer el perito, a los límites del perito, quién puede ser perito, quién no puede ser perito, que en la norma, en la ley no es tan claro. Como hay abogados que se dedican únicamente y se apegan únicamente a lo que dice la ley y no leen nunca, a mí me sorprende, nunca leen jurisprudencia. Y entonces cuando vamos a juicio, pues yo me quedo sorprendida de las cosas que dicen, porque es totalmente contrario a lo que ha dicho la Corte, ¿ya? Un tema importante, por ejemplo, sobre el informe base de opinión pericial. Hay una confusión y es que dice 5 días antes de que el perito como que se presente en juicio, pero la gente piensa, muchos abogados piensan que 5 días antes de que empiece el juicio oral. Entonces ahí también hay una diferencia, pero la Corte también ha dicho algo importantísimo y es que el perito puede ir a juicio sin informe. Y eso es una jurisprudencia un poco más reciente. Es decir, yo no tengo que presentar un informe, sino como tú lo decías, en juicio a mí me pueden preguntar cosas que han surgido recientemente. De hecho, no sé si pasa en Estados Unidos y en Puerto Rico, pero yo he ido a juicios 10 años después de que hice la valoración inicial. Y entonces, obviamente, la ciencia avanza en 10 años sustancialmente. Por lo tanto, yo en juicio podría consultar y opinar sobre cosas actuales y explicarle al juez que cuando hice esa evaluación, la ciencia tenía una concepción y hoy tiene otra. Por eso el perito no solamente debe conocer por ejemplo, en mi caso de psicología, sino que también tiene que conocer de derecho, de jurisprudencia, porque si no, ¿cómo aporta uno realmente como experto? Si no tengo ni idea en qué sistema estoy. Yo por ahora quiero como decir eso para no extenderme porque me interesa más todo lo que tú nos puedes aportar, pero te quería contar un poco que eso es lo que pasa aquí. Y una cosa que sí tengo una duda desde la sesión anterior que grabamos y que a mí me ha marcado últimamente y es, yo entendería, creo que se los he dicho y que tengo una gran preocupación en esto, en varios juicios le dicen al abogado que me lleva, doctor, por favor, controle a su testigo. ¿Y para qué? Para que yo no hable tanto. Yo no sé si en Estados Unidos, en Puerto Rico, hay alguna regla que diga que el perito tiene 1 minuto para dar su opinión experta, o si el perito se puede extender, porque es que aquí hay un tema, lo que les decía al principio, como de explicar algo que a veces no se puede explicar en un párrafo, sino que hay que explicar todo un sustento teórico de dónde viene. Esas como por ahora, no sé si dije muchas cosas, pero me gustaría que habláramos de eso. Creo que el doctor Daniel, antes de que yo hable, creo que va a explicar algunas cosas.
Sí, previo a darle el uso de la palabra a la profesora Nilda, Daniel, si quieres ampliar la preocupación de Carolina o tienes alguna otra pregunta o aportación, la voy a hacer para efectos de que la profesora Nilda nos comparta su experiencia y sus opiniones respecto de este asunto tan controversial que ha planteado Carolina. Sí, son unas muy cortas acotaciones, sobre todo para que la profesora Nilda entienda el soporte jurídico del testimonio pericial en Colombia y nos pueda nutrir aún más en su respuesta. En primer lugar, digamos, precisando un poco lo que decía Carolina, evidentemente nosotros aquí no tenemos el precedente judicial como mecanismo, ¿sí? La jurisprudencia en Colombia, de hecho, uno encuentra sentencias en distintos sentidos con diferencias de una semana o de 2 meses. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia tienen un periodo, un término corto, fijo, no como en los Estados Unidos, que la Corte Suprema, el magistrado que es elegido, pues se prolonga en el tiempo su mandato. Entonces, acá no tenemos ese ester decisis que en Estados Unidos, contrario a lo que Carolina decía, el gran desarrollo a nivel de sistema de enjuiciamiento criminal sí es a través de la jurisprudencia. La creación es más importante de figuras como la regla de exclusión, que es una decisión de Weeks versus United States de 1914, las reglas de Miranda, que son de 1966, que tanto vemos en las películas del derecho a guardar silencio, etcétera, etcétera, son de creación jurisprudencial. De hecho, no están, hoy en día sí, pero en su momento no estaban contenidas en un código. Entonces, ese es un aspecto importante para que conozcamos y entendamos el sistema de enjuiciamiento criminal norteamericano. En Colombia, básicamente, porque la discusión va para largo, volviendo a la segunda parte de la pregunta de Carolina, la diferencia entre el perito y el experto radica en que el uno presenció los hechos, el otro no. Los dos están calificados, los dos tienen condiciones académicas o profesionales que permiten que den una opinión, algo que no haría un testigo lego, como nos explicaba la profesora Nilda, pero la diferencia radica es que el perito adquiere el conocimiento ex post a los hechos. De hecho, ella nos mencionaba que inclusive en Puerto Rico el conocimiento se adquiere durante el desarrollo del juicio, por eso es que el perito a veces está presente o puede estar presente en los testimonios de las demás personas que concurren al juicio. Y de hecho, tan importante es esa condición del perito y tal es su diferencia que él sí puede consultar documentos, notas o escritos cuando va a dar su opinión. Ojo, importante, volviendo al primer programa también, lo que es el peritaje es el testimonio. De hecho, así también lo ha considerado la Corte Suprema. Le dejo el campo a la doctora Nilda para que nos conteste, para no extendernos ya. Pues saludos nuevamente y gracias por tenerme aquí. La doctora trae varios asuntos. El primero, en Puerto Rico, no es que tengamos dos figuras del experto y el perito. De hecho, hay un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, ya tiene varios años, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero después hasta le podría enviar una copia, que aborda precisamente lo que es el perito y lo que el tribunal llamó el perito de ocurrencia. Ambos son peritos, como señala Daniel. Lo único es que puede haber uno que le llaman perito de ocurrencia porque, a diferencia del perito usual, que es aquel que una parte contrata para que rinda una opinión pericial a base, ¿verdad?, de su expertise, de su conocimiento, y le suple cierta información, le suple documentos. Imaginen que es un perito médico, le suple los récords médicos, a lo mejor copias de informes, etcétera. Ese perito puede, como dice Daniel, estar sentado en el juicio y puede declarar y rendir opiniones a base de esa información que le proveyeron, incluyendo información que recibió durante el juicio y durante los procesos. Si esa persona capacitada para dar opinión pericial sucede ser que es también perito de ocurrencia, ese puede ser un doctor que, como señaló la doctora Carolina,
atendió al paciente, o puede ser alguien que haya visto los hechos. Y les voy a dar un ejemplo sencillo, las distintas vertientes en que esto trae situaciones, ¿verdad? Imaginen que es un caso de impericia médica, malpractice médico. Es el demandante, que fue a quien operaron y alega que lo operaron mal, que el cirujano lo operó mal, demanda al cirujano y pretende traer como perito al anestesiólogo que dio anestesia en ese proceso. Esa persona es un perito de ocurrencia. Que si la persona va voluntariamente y lo contrataron, etcétera, otra de las diferencias grandes es si es que contrata a un perito de ocurrencia y le está pagando. El ejemplo puede ser: contraté como perito a una persona que de alguna manera le dio algún tipo de tratamiento. En Puerto Rico, por ejemplo, yo la información que tengo de los psicólogos, psiquiatras con quien he trabajado como perito, hay una distinción, y éticamente aquel psiquiatra o psicólogo que sirvió como médico de tratamiento, que sirvió como psicólogo de tratamiento, que le dio terapia a la persona, no puede venir a rendir una opinión pericial como tal. O sea, ahora sí podrían llevarlo, y continuamente, y lo hacen mucho abogados, por ejemplo, de las partes demandantes en casos laborales que no tienen mucho presupuesto, su cliente no tiene mucho presupuesto, están un empleado contra una compañía grande, que es quien sí tiene presupuesto, no tienen presupuesto para contratar un perito, un psiquiatra, un psicólogo que venga de perito, y entonces llevan de perito sin pagarle, porque lo traen como testigo de hecho. O sea, fuerzan hasta cierto punto a ese psicólogo de tratamiento, ese psiquiatra de tratamiento, que vaya a declarar. En esa circunstancia donde no se ha sido contratado, donde no ha rendido informe, ese médico es un perito de ocurrencia en tanto y en cuanto su preparación profesional y su experiencia le permite ver, entender y asimilar los hechos de una manera diferente. O sea, ese anestesiólogo que no fue contratado pagándole como perito, que estaba allí en la operación, cuando vio que abren el cuerpo, lo ve de una manera distinta como lo vería yo, que no sé nada de eso. O sea que a ese perito de ocurrencia, no contratado como perito pagando, no habiendo rendido informe, va a poder hablar sobre lo que observó, sobre lo que percibió, sobre lo que pensó en ese momento del tratamiento, etcétera. Pero no le vamos a poder pedir que, por ejemplo, doctor, y entonces si en vez de haberle hecho la incisión en la operación de esta forma, lo hubieran hecho de esta otra. Ese tipo de pregunta procede objetarla, porque no está como perito. Igualmente, yo he representado a médicos, el ejemplo que les doy de la anestesia, yo representé a la anestesióloga que quisieron llevarla casi forzada, ¿no?, como perito a un caso, sin pagarle como perito, para tratar de obtener una opinión pericial a favor de la parte demandante. Y mi objetivo principal todo el tiempo era estar objetando cada vez que se salieran fuera de lo que era lo que ella percibió. Ella que describiera lo que vio allí, lo que ocurrió allí. Y el caso ese que les digo del Tribunal Supremo de Puerto Rico explica un poco esa situación. En Puerto Rico no se exige el informe para que un perito declare, las reglas no lo exigen. Hay muchos jueces que, como práctica, pues los jueces pueden dar órdenes para el procedimiento de su sala, ¿verdad? Hay muchos jueces que sí los requiere y ordena y dice: en mi sala el perito para testificar tiene que tener informe. No obstante, si no da informe, sí hay que entonces suplir lo que iría en el informe, por ejemplo, una contestación a interrogatorio, cuáles son las teorías del perito, en qué se basa, etcétera. O sea, que no es que el abogado contrario esté a ciega, ¿verdad?, sin tener información. En Tribunal Federal, que hay bastantes diferencias en cuanto a la prueba pericial, a cómo se funciona en Tribunal Federal y en los tribunales de Puerto Rico. En Tribunal Federal sí se exige informe. En Tribunal Federal, como señalé en el programa anterior, hay unos requisitos, por ejemplo, que el perito, que su opinión esté basada en métodos generalmente aceptados en esa práctica, mientras que en Puerto Rico eso no es requisito, eso abona al valor probatorio de la opinión pericial. O sea, hay varias diferencias
que hay en términos de ambos peritos. Otra diferencia importantísima que tenemos, y este tema no lo han tratado, pero para mí es sumamente importante, es si son o no confidenciales las comunicaciones y conversaciones entre el abogado y la parte y el perito. No sé cómo es en Colombia. En Puerto Rico no es confidencial porque los privilegios son numerus clausus, son los que están en las reglas y ya está. Y las reglas de evidencia no tienen el privilegio perito parte ni perito abogado. En Tribunal Federal, por disposición de regla, porque la legislatura es a quien le corresponde, ¿verdad?, hacer esto, sí se ha establecido, las reglas disponen en Tribunal Federal que las comunicaciones, salvo ciertas excepciones, son confidenciales, que los borradores de informes son confidenciales, mientras que los tribunales de Puerto Rico no lo son, por lo cual una de las recomendaciones que siempre le damos a las abogadas y a los abogados cuando están en un caso ante el Tribunal de Puerto Rico es soliciten descubrimiento de prueba, copia de todos los borradores del informe. Y igualmente se le dice y se le recomienda a los abogados, si estás en tribunal estatal, no le digas nada al perito que no quisieras que se sepa porque no hay confidencia. En Tribunal Federal sí hay confidencia. Hubo un proyecto de ley en Puerto Rico para extender esa confidencialidad, pero el proyecto no fue aprobado. O sea que son temas bien importantes y como estaba señalando en el programa anterior, yo dediqué un curso completo de 4 horas a lo que es, y lo tengo disponible en demand. Aquellos abogados que les interese, lo tenemos en nuestra página www.seminarioslegales.com. Es sobre prueba pericial y cubrimos todos estos aspectos de cómo preparar el perito, cómo ser efectivos con el perito. Es un tema interesantísimo y es de los retos mayores, porque hay unos peligros grandes, o sea, de que un juez, un jurado se confunda, ¿verdad? Y se sienta que hay que seguir a pie y juntilla una opinión de un perito. O sea, que hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con la prueba pericial. Ese aspecto que en Puerto Rico no se exija el informe base de opinión pericial, no va en contravía de pronto de las garantías de la contraparte a efectos de poder ejercer una reputación acorde a la experticia misma. Hay cierto tipo de casos y en ciertas circunstancias, en ciertos aspectos criminales que sí se requiere un informe para cierto tipo de asuntos. No obstante, nosotros tenemos, por ejemplo, en procedimiento civil no hace falta el informe y sin embargo se puede suplir por el descubrimiento de prueba en que le podemos solicitar a la parte contraria y la parte contraria está obligada a dar información en cuanto a la opinión del perito. ¿Cuáles son esas conclusiones a las que llego? ¿En qué están basadas esas conclusiones? ¿En qué hecho? En procedimiento civil también tenemos la oportunidad de tomar la deposición del perito, que es hacerle un interrogatorio de antemano, fuera del juicio. Así que ahí sí hay una diferencia entre lo criminal y lo civil. Solo una cosa antes de que le preguntes algo más, Sergio, y es que no me has contestado una que para mí es muy importante y es si el perito, cualquiera que sea, tiene tiempo o no tiene tiempo para, que eso a mí me está mortificando, digamos. No, o sea, en ningún sitio las reglas disponen que hay que limitar el tiempo del perito ni de ningún testigo, ¿verdad? Es cuestión de cómo el juez o la juez quiere llevar los procedimientos en su sala y también cuestión de hasta cierto punto sentido común, aunque dicen que ese es el menos común de los sentidos. O sea, si es una información que hace falta para entender esa opinión, hay que darla, el perito tiene que explicarla. Uno quiere un perito que sea como un profesor, que le explique al juez, que le enseñe. Si el valor probatorio, como señalamos ahorita, de la opinión pericial depende de si se basó en hechos suficientes, si los métodos son confiables, si los aplicó de manera confiable. La única manera puede ser si da la explicación, ¿verdad? Si llegué a la conclusión y no explica todo lo demás, yo no estoy sentando las bases para ese valor probatorio. Así que yo creo que es muy importante. Claro, hay que tener, ¿verdad?, ciertos límites de que no vamos a estar horas y horas en eso, sino ver cómo logramos un balance entre no extendernos demasiado, pero hay que dar lo suficiente, al punto de que si nuestras reglas tienen que, a pesar de que las partes estipulen las credenciales del perito, se le puede hacer preguntas con relación a eso y a su fundamento, porque muchas veces los abogados
se levantan y objetan. Vuestro honor, no hace falta que hablen de las credenciales del perito, no hace falta que hablen de aquí y allá porque estipulamos. No, la regla dice, aunque haya estipulado, se le puede preguntar al respecto. Así que la respuesta corta es no hay límite de 1 minuto, ni de 10, ni de 1 hora. Depende caso a caso, hay casos sencillos, hay casos más complicados y depende también de cómo el juego la web quiera manejar su sala. Daniel, ¿quieres hacer alguna acotación sobre lo planteado por la profesora Nilda o las preocupaciones de Carolina? No, ella como siempre es muy clara, como por eso yo insistía en la necesidad de traerla a este programa porque tuve la oportunidad de ser alumno de ella. De pronto sí quisiera que no se nos olvide, Sergio, porque es importante entrar, así sea 5 minutos antes de que se nos termine el tiempo, a la pregunta que nos quedó volando en el anterior programa y es frente a la preparación del testigo, el aspecto ético, hasta dónde puede llegar la preparación del testigo por parte del abogado, por parte del fiscal, ya que aquí, como señalábamos, hay posiciones encontradas de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que ha llegado a sancionar a algunos colegas por considerar que se fueron más allá de lo que implica preparar un testigo. Sería interesante conocer cómo opera en la justicia federal y en la justicia estatal de Puerto Rico, porque nos contara la profesora. Claro. La preparación del testigo, haciendo de pronto ocasión a cuando iniciamos nosotros con el sistema penal acusatorio y tuvimos toda esa capacitación de los Estados Unidos a través de los programas de cooperación, siempre la indicación era aquí debe prepararse el testigo, aquí no se puede llegar a juicio de manera improvisada sin haber conversado previamente con el testigo, sin haber preparado al testigo para poder indicarle qué es lo que tiene que decir dentro del procesamiento, porque qué es lo que le interesa a la parte que el testigo diga, no indicarle al testigo que llegue a mentir. Yo creo que ahí si han habido pronunciamientos en contra de la preparación del testigo frente a algunos abogados, debe estar de pronto indicada esa sanción hacia la manipulación del testigo frente a faltar a la verdad, porque la preparación no es para engañar al Ministerio de Justicia. Aquí creo que en eso sí, tal vez nos gustaría escuchar la opinión de la profesora Nilda, pero además de eso también, profesora Nilda, en torno a cómo debe ser el abordaje del contrainterrogatorio del testigo perito y particularmente en los delitos sexuales, porque es que en Colombia tenemos una satanización del delito sexual que la prueba que más se utiliza en los procesos que se siguen por delitos sexuales es la prueba pericial. Y prueba pericial que está basada en análisis de testimonio. Entonces, termina siendo prácticamente el fundamento con el cual los jueces se están condenando sin que exista tal vez un abordaje bastante técnico y científico en torno a cómo se puede en determinado momento controvertir ese medio de prueba que muchas veces termina siendo el fundamento para una condena, pero no por lo que realmente incorpore el peritaje en sí mismo, sino por la debilidad en la contraargumentación o en el contrainterrogatorio para desbaratar de pronto lo que en el propio peritaje se consigna, que termina siendo el aspecto que da lugar a una condena cuando de pronto el hecho que conlleva el procesamiento está ajeno de lo que un peritaje consigna. Entonces ahí sí quisiera escuchar a la profesora Nilda, primero con la preocupación que plantea Daniel y segundo con este aspecto del abordaje del contrainterrogatorio en la prueba pericial. El punto de Daniel es el aspecto ético. La preparación, ok. La preparación, yo coincido plenamente en lo que señaló el doctor Sergio Reyes Blanco, es parte de nuestra responsabilidad como abogados y abogadas preparar a nuestros testigos, prepararlos para ese interrogatorio directo, prepararlos para ese contrainterrogatorio. Ahora tenemos en Puerto Rico, en los tribunales federales norteamericanos, unas reglas éticas y unas prohibiciones éticas de que tenemos que asegurarnos de que el testigo va a declarar con la verdad. Y tenemos que cuidarnos mucho en el proceso de preparar a los testigos
de no enviarles el mensaje equivocado, a lo mejor bien intencionado, tratando de prepararlo y que su testimonio sea lo mejor posible, no llevar el mensaje de que vaya a desvirtuar, a separarse de la verdad, no llevar el mensaje de que queremos que omita alguna información que no nos conviene. Así que tenemos que anclarnos en la información que tiene el perito, la verdad, y sí podemos ayudarlo a que la presente de una manera más organizada, más convincente, pero no a desvirtuar. Así que es un asunto ético de mucha preocupación. Yo leí las opiniones que me envió Daniel de Colombia, ¿verdad? Y me parece que una era interesante porque lo que señalaba es que sí que podía darse la preparación, revocan un tribunal inferior que había sancionado a un abogado porque le había enviado unas preguntas y supuestamente unas contestaciones. Tienes que contestar esto, tienes que contestar esto. No está bien, eso es antiético. No obstante, en ese caso en particular, me parece que lo que resultó fue que lo que le había enviado al testigo eran nada más que las preguntas, lo que el tribunal concluye que está bien, y que quien había escrito las contestaciones era el propio testigo. He leído también de profesores y académicos en Colombia que entienden que no, que la preparación del testigo es amañar el testimonio, que hay que limitarla meramente a explicarle, bueno, así es que se lleva a cabo el proceso, estas son las reglas del juego, pero no entrar en sustancia. Yo no estoy de acuerdo, por lo menos en Puerto Rico, en los Estados Unidos sí entramos en sustancia, pero con muchísimo cuidado de mantener ese norte ético y esa preocupación de que el perito se mantenga en la verdad, de que no reciba de nosotros el mensaje equivocado, de que desvirtúe esa verdad. Así que eso con relación al tema de la preparación de los testigos y la preparación de los peritos. En cuanto a cómo contrainterrogar de forma efectiva a los peritos, nos tenemos que anclar, entiendo yo, en los elementos de los que depende el valor probatorio de esa opinión pericial que lo vimos, me parece que fue en el programa anterior, ¿verdad? Hay dos elementos que tienen que ver con el perito en sí: su preparación, su capacitación y su imparcialidad o parcialidad. Así que usted tiene que analizar si al perito que va a contrainterrogar hay en esos dos aspectos algo con lo que usted le pueda restar credibilidad. A lo mejor este perito está declarando en un área de la medicina, en el área, digamos, de cirugía, pero es un generalista. Mira, ahí ya tienes algo con que puedes hacerle cierto hueco. A lo mejor no tiene ciertas capacitaciones que se requieren o boards o reválidas que tiene que tener. A lo mejor ha tenido casos de impericia que le han llevado. Problemas que tenga. Tiene alguna relación con los abogados que lo contrataron o con la parte, pues ya ahí hay problemas de parcialidad. Algún aspecto de su compensación depende del resultado del caso, es contingente, todo eso. Los otros cuatro elementos de los que depende el valor pericial, de la opinión pericial, tienen que ver con los hechos en que basó su opinión, con los métodos y las doctrinas que aplicó, con la forma en que aplicó esos métodos y doctrinas. Así que usted tiene que analizar, ¿tiene este perito todos los hechos? ¿Le proveyeron todos los hechos? O quizás por ahí es que yo le puedo restar algo de credibilidad. Esto es un contable que viene a testificar a favor de la parte demandante en un caso en que están solicitando daño y alega que la parte demandante perdió millones de dólares en los negocios y hubiera seguido perdiendo. Pero entonces no tomó en consideración a lo mejor que los costos de producción iban a estar subiendo. Pues por ahí entonces son los hechos, no son suficientes. O puede ser la doctrina que utilizó una doctrina minoritaria, una doctrina nueva, experimental, o no la aplicó correctamente, o el trabajo de los cálculos no lo hizo el propio perito, lo hizo un asistente, o no revisó tal cosa, o está incompleto. O sea, usted tiene que mirar en qué aspectos es que usted puede hacerle hueco, o sea, restarle credibilidad a esas teorías y a esas opiniones y enfocarse por esa línea. O sea, esa es la... y como les digo, o sea, el curso que yo dicté y que está disponible on demand sobre prueba pericial, cubrimos todo eso como lo hacemos en todos los cursos que tenemos disponibles en seminarios legales, que es con demostraciones, con actores,
enseñando, mostrando en simulaciones, interrogando testigos, interrogando peritos para que vean cómo se hace. Volviendo al tema de la base de la opinión pericial, si exista o no exista ese informe pericial, entonces es muchísimo mejor a efectos de poder llevar un contrainterrogatorio en la prueba de testimonio pericial, el hecho de que exista efectivamente un informe de base pericial. Sí, definitivamente. De hecho, en la práctica civil, que no todos los jueces lo exigen aquí en Puerto Rico, si no lo exigieran, nosotros entonces nos tenemos que encargar de suplir toda esa información con interrogatorios que le enviamos a la parte para que nos provean esa información. Y si rinde informe, una de las recomendaciones principales que yo le doy a los abogados y las abogadas es que se asegure que el informe del perito es final, que no vaya a ser un informe preliminar y entonces luego no, si eso era un informe preliminar, porque como no lo requieren, un informe preliminar, entonces arregle y cambie y sustituya, y entonces usted se quede desprovisto de cómo poder conducir, ¿verdad?, su contrainterrogatorio. En el proceso de conducir el contrainterrogatorio del perito es bien importante, si el presupuesto lo permite, incorporar a nuestro propio perito, ¿verdad?, para que nos ayude en el proceso de por dónde es que puedo atacarlo mejor, porque es ese perito el que me va a decir, mira, es que esos hechos no son suficientes, es que le faltó esto, le faltó aquello, que nos ayude en ese proceso de yo preparar mi contrainterrogatorio y si posible, aquí en Puerto Rico se permite que el perito se siente en el juicio en la misma mesa de los abogados, a counsel table, como dicen en el Tribunal Federal. Lo tengo aquí al lado y me puede pasar una notita y eso sugiriéndome preguntas o enfoque, eso es importantísimo. A diferencia de testigos de hecho que no solamente no pueden estar en la mesa con el abogado, no pueden ni siquiera estar en la sala, salvo que sean partes, en la sala hasta que no haya declarado para que no escuchen, ¿verdad?, a otros testigos declarar. Los peritos sí pueden estar y deben estar y pueden rendir opiniones y declarar a base de lo que otros testigos han declarado en el juicio. Una de las, digamos, de las debilidades en la defensa en Colombia es precisamente la, digamos, ausencia del perito de refutación, digamos, ha sido el experto o el acompañamiento que debe tener en su momento dentro del juicio para poder ejercer un contrainterrogatorio efectivo y para poder tener base de una refutación técnica respecto del dictamen. Digamos que quienes tienen asistencia de la Defensoría Pública, pues cuentan con ese respaldo y ese apoyo. Pero en la mayoría de los casos, el 90%, diría yo, de las personas procesadas en Colombia son personas de escasos recursos y no cuentan muchas veces con la posibilidad de tener asistencia de la Defensoría Pública y tienen que recurrir a un abogado X que no les puede cobrar mucho y ellos no pueden, digamos, solventar una defensa costosa. Les tienen que someterse a lo que en su momento el abogado puede hacer dentro del proceso. ¿Cómo suplir, digamos, esa imposibilidad de que esa defensa cuente con el respaldo, con el apoyo del experto, cuando el Estado pues, cuenta con toda la infraestructura y todos los aportes desde el punto de vista logístico y técnico para la práctica probatoria? Y digamos, en Puerto Rico, ¿cómo se maneja esta situación? Que ahí se crea una desigualdad total en el acceso a la administración de justicia y por eso es que tenemos muchos condenados inocentes en las cárceles, por ausencia de una efectiva defensa. Lamentablemente es bien difícil. O sea, nosotros también tenemos ese problema y lo tenemos también en lo civil también. O sea, tenemos cuando usted tiene, por ejemplo, en casos laborales, el demandante o la demandante que va contra una compañía grande, la compañía grande tiene los medios para pagarle a los abogados. Los abogados de la parte demandante usualmente van a estar a contingencia, o sea que esos tienen a veces hacer lo menos posible porque es un return negativo, o sea, igualmente no tienen a lo mejor los medios para contratar el perito
Hola, perito, y por eso señalaba muchas veces recurren a llevar al médico de tratamiento, casi tratar de llevarlo como perito forzado, o sea, es bien difícil. A veces en lo penal, cuando son personas, los acusados son personas de muchos recursos, ocurre al revés. Tienen entonces los recursos y los medios para contratar abogados batería de abogados, que le pueden dedicar montones de horas, montones de peritos, y el Estado pues sí tiene, ¿verdad? Sus abogados muy capaces y sus peritos, pero si lo voy a comparar a lo mejor con un poderío económico muchísimo mayor, pues ahí también están en diferencia, ¿no? O sea, es un problema bien grande. Legislación, aquí tenemos, por ejemplo, oficinas de servicios legales, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico tenemos una clínica que a personas, clínica legal, que a personas de escasos recursos pues le ofrece ciertos servicios y se utilizan entonces a veces peritos expertos de la propia universidad, pero son para casos, ¿verdad? No da para todo tipo de casos. Doctora Carolina, doctor Daniel, ¿algún aspecto que quiera abordar Bueno, para que la doctora Nilda nos apoye? yo creo que ahí como o sea, nos daría para horas y horas. De hecho, tienes un curso entero sobre esto, pero hay cosas sobre qué pasa en Colombia y es, al momento, yo por eso siento que, que un abogado debe contar con un experto que le ayude a pensar desde, por lo menos desde mi campo, como perito, cuál sería la mejor estrategia cuando se cuentan con recursos pocos. Porque cuando se cuenta con amplios recursos, pues uno contrata lo que tú dices a muchos peritos, muchos expertos, muchos y ya, no pasa nada. Entonces, una diferencia entre lo que Sergio plantea es que a veces a mí me contratan para ir a juicio y apoyar lo que tú dices, el contrainterrogatorio de otro perito, o me contratan para refutar a otro perito. Son dos cosas diferentes porque como refutación yo hablo y explico cosas en juicio frente a lo que el otro perito ha dicho, pero eso tiene un costo más alto que ir y sentarme en el juicio y apoyar al... Pero también ese apoyo en juicio, doctora Nirla, yo me imagino que, quiero preguntarte esto, ¿cómo lo ves tú? También debe ser dado por una persona con quien yo como abogado, bueno, ustedes como abogados hayan hablado previamente, porque yo que he estado de asistencia en juicio, le hago preguntas y luego no saben cómo hacerlas de acuerdo a la técnica de interrogatorio contra interrogatorio. O sea, yo le doy la idea porque no puedo escribir rápidamente una pregunta larga y si el abogado no conoce la técnica de interrogatorio contra interrogatorio, la va a formular mal. Y entonces ahí se perdió todo el apoyo que uno podría dar. Y otra cosa, solamente para finalizar, aquí podríamos, lo que les digo, hablar horas y horas y no acabaríamos porque la prueba pericial tiene muchos temas. Yo voy a decirles algo que pienso como perito y que peleo mucho como perito, y es cuando me dicen que yo soy auxiliar del abogado. Y yo les digo a mis estudiantes incluso, yo soy auxiliar de la justicia, como lo es el juez, como lo es el defensor, como lo es el fiscal, todos somos auxiliares de la justicia. Yo no vengo a defender la idea de un abogado, yo vengo a defender lo que en ciencia es defendible y por eso mi actuación siempre va a ser ética, independientemente de que me paguen o no me paguen. Porque si yo soy auxiliar del abogado que me contrata, pues entonces no estoy ejerciendo una labor desde mi profesión como psicólogo, que tengo unos estándares de ética. Y eso es un tema bien complicado, porque te voy a decir, en juicio, una pregunta que me hacen constantemente es, doctora Carolina, ¿y a usted le pagaron? Y mi respuesta siempre es, como le pagaron al fiscal, como le pagaron al juez, como le pagan un sueldo al perito de medicina legal, porque es que aquí nadie está trabajando gratis. Entonces, significaría, inclusive he llegado a decir que me parece una pregunta que es irrespetuosa, porque entonces están diciendo sin un proceso que yo estoy faltando a mi ética porque me pagaron. Pero aquí una manera de atacar mi credibilidad es preguntándome si me pagaron. Entonces, bueno, yo voy a dejar ahí, esos son puntos que luego podríamos discutir. Me está interesantísimo porque me estaba acordando en el curso que tenemos disponible on demand sobre prueba pericial, una de las simulaciones, de las demostraciones que hacemos,
es cuando le estamos precisamente explicando al perito o al perito, sugiriéndole cómo debe responder a preguntas en el contrainterrogatorio cuando el ataque viene por ahí. Y la realidad es que ustedes le han pagado por su opinión. Y la respuesta es no, por mi opinión no. A mí me han pagado por mi tiempo, por el trabajo dedicado. O sea, y es una diferencia. Así que ese punto particular sí lo hacemos. Definitivamente coincido con la doctora, no son auxiliares del abogado, no vienen aquí está el abogado, tiene esta teoría, por ahí va a lanzarse, porque entonces pierde toda credibilidad y deja de ser ético y está faltándole a su profesión y faltándole a la justicia y faltándole al tribunal. Eso no quiere decir que una vez ya está trabajando como perito en el caso, entiendo que lo debo incorporar a mi perito en el proceso de la preparación, porque es quien sabe, cuando yo vaya a contrainterrogar al otro perito, es en su campo, no es en el mío, yo estoy a derecho. O sea, que si yo tengo un caso donde mi perito es un doctor en neurología, pues yo en el pequeño espacio o tema del caso en particular, tengo que también convertirme en experto y para eso utilizar a mi perito casi como profesor, o sea, que me explique, que me diga. Así que si el abogado no sabe preguntar, pues ya ese es otro, ¿verdad? Otro asunto que requiere atenderse, ¿verdad? Con cuestión de capacitación. Pero ciertamente el tema es fascinante y tiene muchísimas vertientes, el tema de la prueba pericial. Y es también cómo se ve el abordaje, ¿no? Porque depende mucho también de la sagacidad del abogado que está recurriendo a los servicios del perito, porque el abogado tiene que estar presto también a defender a su perito. Claro. En el momento en que se ha atacado con una pregunta. Lo que señalaba en el programa anterior la doctora Carolina, de si ve que en el contrainterrogatorio no le dieron oportunidad de explicar, de exponer, etcétera, pues entonces entrar en el redirecto a darle oportunidad a que dé esa explicación. Doctor Daniel. Veo que se nos está acabando el tiempo, pero hay un tema que es importantísimo y que sucede mucho acá en Colombia, y es que hemos hablado en varios programas, no solo el tema del testimonio adjunto, sino el tema del perito homólogo, del perito sustituto, que hay amplias discusiones en Colombia. Hace poco también pude leer Bullcoming versus New Mexico, que es una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que cuestionaba la posibilidad de utilizar un analista sustituto en un juicio criminal por los análisis de toxicología de un conductor que iba en estado de embriaguez, y pues lo que dice la Corte es que no era posible utilizar ese analista sustituto porque el fiscal comete el error, o no se sabe por qué razón, no cita a quien practica los exámenes de laboratorio, ni siquiera a alguien que haya o firmado o estado presente, sino a otro científico del laboratorio, y en primera instancia de una condena, la Corte lo revoca vía certiorari y señala pues que teniendo en cuenta que la producción de esos documentos es testimonial, la naturaleza testimonial, se viola la enmienda sexta, que es la de la cláusula de confrontación. Me gustaría preguntarle y que nos contara más que nada la profesora Nilda, ¿cómo opera en Puerto Rico? No solo en el sistema de enjuiciamiento criminal, sino en el tema civil, esa figura del perito homólogo, esa figura del testimonio adjunto, si la tienen, y qué opina ella de esa posibilidad. La figura como tal no la tenemos, y de lo que tú presentas realmente volvemos a lo que son los fundamentos de las reglas de evidencia. Fíjate que si estamos hablando de alguien que haya hecho unos análisis y unos estudios, yo tengo que traer a esa persona que hizo esos análisis y esos estudios. Ahora, las reglas de evidencia, por ejemplo, permiten que un perito declare con relación a lo que de otra forma sería prueba de referencia, que es información recibida que no es de primera mano. Si esa prueba de referencia es la prueba de referencia en la que usualmente expertos en ese tema se basan para rendir una opinión. O sea, sí que ahí pues podría de cierta forma
entrar cierta información, y por eso es que a lo mejor pueden entrar. En Puerto Rico sí tú puedes, si lo autenticas adecuadamente y el informe cubre los temas que tiene que cubrir, puedes el informe incluirlo con el testimonio del perito, no sin el testimonio del perito, lo podrías entrar en evidencia. Entonces hay gente que dice, pero es que el perito tiene, el informe tiene prueba de referencia, y ahí entra lo que señalo de que dependerá si es el tipo de prueba de referencia de la que usualmente testigos en ese tema descansan para rendir su opinión. Bueno, interesantísimo todo, profesora Nilda, de verdad que esto es para que duremos horas y horas y horas, y siempre nos va a faltar tiempo para hablar de todos estos temas tan interesantes y con esa apropiación y ese conocimiento y esa claridad con la que usted los aborda. Pero desafortunadamente el tiempo por hoy también se nos agota. Quiero, antes de que terminemos, aprovechar para ofrecerle a todos los que estén viendo el programa, si quieren tomar alguno de los cursos nuestros, con un descuento que tenemos, dialogando con Daniel, que cuando se vayan a matricular pueden utilizar el cupón COL de Colombia 01, y ahí van a tener un 30% de descuento por tiempo limitado, y es a los residentes de Colombia y Latinoamérica, no a los de Puerto Rico, porque no es para crédito de educación jurídica continua, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de que tuvieran ese beneficio que en diálogo con Daniel pues pensamos que sería una idea buena para los oyentes de La Voz del Derecho. Claro que sí, y todas esas personas que se interesen, pues me imagino que harán uso de ese ofrecimiento para poder tener ese beneficio. Por hoy el tiempo se nos agota. De nuevo agradecer al doctor Daniel Largache Torres, a la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres y a usted, profesora Nilda Navarro Cabrera, por su participación en este espacio de reflexión y de análisis académico respecto de los temas que de una u otra forma pues, nos interesan en torno al derecho penal en Colombia, y hoy con una mirada desde el derecho comparado a través de ese desarrollo normativo y práctico que ha tenido el interrogatorio y que ha tenido el testimonio de perito en Puerto Rico. Espero poder contar, o que podamos contar en La Voz del Derecho, y particularmente en Foro Penal, en futuras ocasiones con su participación en estos espacios. Por hoy concluimos. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad en Foro Penal en La Voz del Derecho. La Voz del Derecho presentó Foro Penal. Condujo Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho.